Bien, como continuidad, en la segunda etapa de esta unidad, iniciamos previamente con ciertos conceptos, ¿verdad? El tema a tratar entonces son las sanciones y el incumplimiento de las leyes del trabajo o contravenciones a las leyes laborales también, como son denominadas, ¿verdad? Vamos a ver ciertas ideas previas, ¿verdad? ¿Qué son estas contravenciones laborales? Son ciertas fallas que por acción o omisión transgreden las normas legales o las convencionales. Normas legales nos referimos a las disposiciones del código directamente y las convencionales nos referimos a las estipuladas en los contratos individuales, colectivos de trabajo y las demás disposiciones reconocidas y registradas por la autoridad administrativa del trabajo. El responsable de una falla por acción o omisión es considerado infractor. Este sujeto es el que comete la falta, ya sea de manera dolosa o de manera culposa. Cuando hablamos de dolo, hablamos entonces del conocimiento de los presupuestos de hecho, que los presupuestos de su conducta conforman una conducta, valga la redundancia, repudiable o sancionable, es decir, que está actuando en contra de las normativas vigentes. Entonces, y aún conociendo, tiene la intención de perjudicar al empleador o al trabajador, dependiendo de quién sea el infractor, a los efectos de generar a través de ese perjuicio algún tipo de beneficio o responder a sus intereses particulares, ¿verdad? Eso en cuanto a cuando esta acción o omisión es realizado por dolo, ¿verdad? En el caso de la culpa, simplemente opera la negligencia, realizar una actividad sin la pericia necesaria o la imprudencia en el ejercicio de su función laboral, ¿verdad? Los elementos que deben coexistir o coexisten, mejor dicho, dentro de una contravención laboral. En primer lugar, como mencionamos, es una conducta que puede ser de acción o omisión, es decir, de hacer o dejar de hacer. El segundo elemento es la imputabilidad, es decir, la calificación por dolo o culpa a cualquiera de los sujetos del contrato de trabajo, ya sea con la intención de perjudicar, como dijimos, o por negligencia, impericia o imprudencia, es decir, con culpa imputable al actor, en este caso el infractor. El perjuicio causado contra el orden, la disciplina o la regularidad del trabajo también es un elemento coexistente dentro de una contravención. Las contravenciones pueden ser leves o pueden ser graves, ¿verdad? Las leves, entre las contravenciones leves podemos citar algunos como la inasistencia al lugar de trabajo de manera por un día, ¿verdad? Porque la reincidencia en inasistencia de manera constante se considera también falta grave. Sin aviso ni justificación. Puede ser la lentitud o la ineficiencia en la producción, ¿verdad? Dentro de las faltas graves o contravenciones graves podemos mencionar la de no adoptar, por ejemplo, medidas preventivas necesarias, obligatorias para evitar accidentes, el uso o el no uso, en este caso, de las indumentarias requeridas para su seguridad, la seguridad del trabajador, la ausencia seguida por más de manera reiterada, como mencionamos anteriormente, sin justificación, ¿verdad? Y eso en cuanto a las contravenciones, ¿verdad? Existía una contravención para que una norma pueda ser sancionatoria, evidentemente tiene que existir una consecuencia jurídica. En este término, como el apartado que estamos desarrollando son sanciones, la sanción es la consecuencia jurídica, evidentemente, que deriva de la comisión de todo acto contrario al derecho o la recompensa o la pena, o sea, el bien o mal que la ley condiciona a la observancia o infracción de sus disposiciones. Es decir, la sanción es entonces la consecuencia jurídica que deriva de una acción o omisión por la cual se transgrede una norma jurídica o convencional. La autoridad de aplicación, es decir, la persona que fiscaliza y sanciona, no debe de perseguir fines económicos, sino que el cumplimiento
de las normativas conforme a las disposiciones previamente concebidas. Para lograr el cumplimiento de las normas laborales, se ejercerá el método persuasivo y el educativo. Es decir, la sanción en materia laboral no persigue la consecuencia en sí misma, persigue en realidad la alineación del infractor a las condiciones normales de trabajo. Esa es la esencia, ¿verdad? De la búsqueda o de la estipulación vía legal o convencional de una sanción. Es decir, son importantes las medidas, ya sea dentro de esta persuasión, educación de seguridad, las inspecciones, el seguimiento, ¿verdad? A fin de lograr obtener el cumplimiento de las normas preconcebidas, ¿verdad? Sin el ejercicio de la coacción. Por el contrario, dentro de un mecanismo legal, estructurado y procedimentalmente estipulado a los efectos de encauzar al infractor, en este caso, a el cumplimiento normal de su trabajo. Cuando el sujeto obligado a respetar la norma cumple el mandato legal, no se aplica pena alguna. ¿Qué significa eso? Que antes de una sanción propiamente dicha, siempre mediará elementos previos de llamada de atención, como vimos anteriormente en unidades anteriores en el reglamento interno de trabajo, una amonestación verbal, un apercibimiento y como última consecuencia la remoción y demás de su lugar de trabajo, afectar un poco la comodidad que está teniendo su trabajo para poder lograr el cumplimiento de sus objetivos. Pero finalmente, como última opción, es la suspensión del lugar de trabajo. Y también como último de todos, otra vez, es la suspensión salarial dentro de esta suspensión de los días, que no pueden exceder, dijimos, 8 días. ¿Verdad? Algunas otras sanciones que podemos mencionar también, más a la que ya hemos recalcado, pueden ser la anotación de las amonestaciones o los apercibimientos en el legajo del trabajador. Por último, como última instancia, las sanciones pecuniarias, ¿verdad? Eh, y cualquier tipo de corte al proceso evolutivo normal del infractor, como evitar un ascenso, generar un traslado o la suspensión disciplinaria que pueda darse, como hemos mencionado. Y también no podemos descartar en reincidencia de faltas graves y en perjuicio de los intereses ya del trabajador, puede derivar también en el despido justificado, ¿verdad? Se aplican todas las sanciones que vamos a ir mencionando, se aplican sin perjuicio a las responsabilidades que puedan emerger contra terceros por parte de los infractores y a las indemnizaciones o gastos de otro orden determinados en la ley por el incumplimiento de las disposiciones laborales. Es decir, cuando la acción u omisión genere perjuicios, las sanciones que vamos a referir nosotros ahora no exime de la responsabilidad de indemnización paralela que pueda derivar de su acción, ni la reparación del daño también propiamente dicho.